Hola Say2Goers, bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra superdotado? ¿Piensas en estudiantes que reciben calificaciones perfectas, premios académicos prestigiosos y reconocimientos extensos de sus profesores y compañeros? ¿O en personas con un potencial extraordinario en un campo específico, usualmente arte, música o actuación? Pero este no siempre es el caso, ya que hay muchas personas que poseen habilidades sorprendentes que pasan desapercibidas. Para explorar mejor el tema de la excelencia, en este video estaremos analizando 9 señales de que eres superdotado. 1. Eres muy curioso. ¿Has oído la expresión, los estudiantes inteligentes responden preguntas y los superdotados las hacen? Los individuos dotados a menudo son altamente curiosos acerca del mundo que los rodea y quieren aprender más de lo que se les ofrece en el temario escolar. Te involucras profundamente con el material y quieres entender los conceptos desde todos los ángulos posibles. Los aprendices superdotados trabajan para comprender las sutilezas y las complejidades de un tema específico y aplicarlas a sus intereses más allá de lo que se espera de sus semejantes. 2. Aprendes rápido. ¿Aprendiste a leer antes que la mayoría de tu clase? La escuela para un aprendiz superdotado puede ser muy fácil. Comprendes excepcionalmente bien el material y con poco esfuerzo. Desde pequeño, tiendes a leer a niveles mucho más avanzados que tu grado y en algunos casos, con el debido estímulo, podrías haber empezado a leer con fluidez antes del jardín de infantes. Aunque parezca que estos son estudiantes con calificaciones perfectas, no siempre es el caso. Los aprendices talentosos y superdotados necesitan a menudo una estimulación intelectual adicional a lo que se ofrece en el aula. El material puede parecer demasiado sencillo, repetitivo y poco imaginativo, lo que puede generar problemas ya que lo pueden sentir poco estimulante. De hecho, muchos estudiantes superdotados pueden no rendir lo que podrían en la escuela, llegando incluso a abandonar los estudios. Mientras que los individuos superdotados adoran el aprendizaje, necesitan que éste se adapte a sus habilidades de aprendizaje para alcanzar su verdadero potencial. 3. Eres intenso. Para describir a las personas superdotadas en una palabra, intensos. Muchas personas talentosas tienen sobreexcitabilidades que afectan cómo perciben e interactúan con el mundo. Estas sobreexcitabilidades abarcan varias áreas y son significativas para el individuo que las experimenta. Por ejemplo, alguien con sobreexcitabilidad psicomotora puede tener una energía extraordinaria y experimentar dificultades para quedarse sentado o callado. De forma similar, quienes tienen sobreexcitabilidad emocional pueden sentir una amplia gama de emociones muy intensamente en una situación, a menudo mucho más que la persona promedio. Además, tienes una empatía e intuición fuera de lo común. 4. Eres perfeccionista. ¿Sueles ser sumamente meticuloso? Las personas superdotadas se imponen altos estándares para sí mismas para alcanzar la grandeza. Te preocupas profundamente por tu trabajo y quieres que esté lo más pulido posible. Si bien tus talentos pueden ser fáciles de reconocer, generalmente son el resultado de tu enfoque y dedicación extremos. Pero cuidado, esto tiene una desventaja, ya que las personas talentosas pueden trabajar en exceso, lo que a la larga podría llevarlos al agotamiento o burnout. 5. Tienes un amplio abanico de intereses. ¿Puedes decirme solo un pasatiempo favorito? Probablemente no. La vida está llena de posibilidades y cosas nuevas que descubrir. Mientras que muchas personas gravitan hacia una sola pasión, para los dotados no es tan simple. Tiendes a encontrar difícil mantenerte en un solo tema y saltarás de interés en interés. Podrías tener varios proyectos diferentes al mismo tiempo que son muy diferentes entre sí. Como adulto puede ser difícil seguir una carrera dado tu conjunto de diversas habilidades. 6. Tienes una intensa imaginación. ¿Tienes un fuerte interés en las artes? Si es así, tienes una imaginación y creatividad extraordinarias. Puedes sintetizar conexiones entre ideas aparentemente no relacionadas de una manera original. Si bien esto puede estar presente durante todo el día, por la noche las personas talentosas tienden a experimentar sueños vívidos y extraños, más que las personas de su entorno. Los niños dotados tienden a tener varios amigos imaginarios. Tu rico mundo interior crece contigo hasta la edad adulta. 7. Te autodiriges. ¿Te encanta explorar ideas a través de proyectos que tú mismo inicias? En la escuela, el estudiante superdotado podría seguir trabajando después de clases, aparte de lo que le asignaron.
Este fuerte impulso de crear proviene de tu interior. Tu impulso es un factor importante de quién eres. Por lo tanto, necesitas seguir tus pasiones para alcanzar la autorrealización. 8. Eres excéntrico. Como tiendes a pensar de manera diferente a los demás, puede que destaques entre tus compañeros. Tu intensidad e idiosincrasia pueden convertirse en un objetivo para las críticas y burlas. A veces puedes sentirte como un marginado y, por lo tanto, tener dificultades para encontrar personas como tú. 9. Te encantan las ideas. ¿Estás fascinado con las ideas? ¿Disfrutas mucho de debatir, discutir y reflexionar sobre el mundo que te rodea? Como persona superdotada tienes un fuerte sentido de la justicia, un ojo agudo para la logística o una sensibilidad a los aspectos más abstractos de la existencia humana. Tu sed de conocimiento es insaciable y a menudo requieres un entorno fértil para explorar tus intereses. La dotación superior se muestra de muchas formas que pueden ser pasadas por alto en la escuela. Estos intelectuales y creativos no identificados poseen muchas de las mismas cualidades que sus semejantes identificados, pero pueden estar en un sistema o entorno que no los supo reconocer. Muchos niños superdotados crecen hasta convertirse en adultos talentosos con dificultades peculiares que podrían ser confundidas por otras afecciones. Hablar con un profesional de la salud mental adecuado puede ser un gran primer paso para mejorar tu calidad de vida. ¿Qué piensas sobre la dotación superior? ¿Alguno de estos puntos describe tu experiencia? ¿Viste nuestro video sobre los 9 tipos de inteligencia? ¿Conoces alguna señal que hayamos pasado por alto? Si te parece interesante el contenido que hacemos, te pedimos que nos colabores con un like y que lo compartas con otras personas interesadas en descubrir más sobre la dotación superior. No olvides suscribirte a Psych2Go y activa la campanita para ver más videos nuevos. Como siempre, gracias por vernos.